Imagina que estás frente a una parrilla. Tienes delante un corte de carne fresca. Se ve perfecto, huele increíble. Y has hecho esto 1000 veces. Lo cocinas, te sientas y comes. Ahora viene una pregunta que al principio parece extrañamente sencilla. ¿Por qué esa carne era de vaca y no de león, de lobo, de tigre o de tiburón? Los humanos cazamos animales, comemos animales, y lo hemos hecho desde siempre. Pero hay algo que nos frena, algo muy concreto que casi nunca nos detenemos a cuestionar. Y la respuesta no es la que imaginas. La mayoría piensa que es simplemente una cuestión cultural, un tabú, algo como «eso no se come». Pero eso es solo la superficie. Debajo hay una razón biológica, una razón química y otra razón enterrada tan profundamente en nuestra memoria evolutiva que tu cuerpo ya conocía la respuesta mucho antes de que la ciencia pudiera explicarla. Quédate hasta el final, porque la última parte en realidad ya no tiene tanto que ver con los depredadores. Tiene que ver contigo y con aquello de lo que estás hecho. Empecemos por la pregunta más obvia. ¿Podrías comer carne de león si quisieras? La respuesta es sí. Técnicamente, su carne no es venenosa como podría serlo un hongo tóxico. No morirías por darle un solo mordisco. Algunas personas han comido león. A lo largo de la historia, algunos cazadores indígenas han comido lobo, y también existen relatos de personas cocinando oso, caimán o tiburón. Así que la carne existe, y la posibilidad también. Pero hay una razón por la que prácticamente ninguna cultura de la Tierra construyó una tradición alimentaria alrededor de comer grandes depredadores. Y esa razón está relacionada con una de las leyes más elegantes de la naturaleza, la regla del 10%. Esto es lo que significa. Cada vez que la energía sube un nivel en la cadena alimentaria, aproximadamente el 90% se pierde. Una brizna de hierba almacena energía procedente del sol. Un ciervo se come esa hierba, pero conserva solo alrededor del 10% de esa energía. El resto se utiliza para mantenerlo vivo, mover sus músculos, respirar y producir calor. Después, un león se come al ciervo y ocurre lo mismo. El león conserva aproximadamente el 10% de la energía que obtuvo el ciervo. Así que, cuando llegas a la parte superior de la cadena alimentaria, estás alimentándote de lo que queda después de varias pérdidas sucesivas de energía. Piensa en lo que eso significa en la práctica. Un león necesita comer aproximadamente entre 15 y 20 libras de carne al día simplemente para sobrevivir. Es un coste enorme, una cantidad enorme de presas convertida en apenas la energía suficiente para mantener vivo a un solo león. Ahora imagina que eres un humano prehistórico y tienes hambre. Puedes elegir. Arriesgas tu vida enfrentándote a un león para conseguir unas 15 libras de carne después de todo ese gasto energético, o cazas al ciervo, que supone mucho menos peligro y te proporciona una recompensa mucho mayor por el esfuerzo. La lógica era evidente. La respuesta siempre fue evidente. Cazas a la presa, no al depredador. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña, porque el problema energético es solo una parte. La otra parte es invisible y está presente dentro de prácticamente todos los grandes depredadores que viven hoy. Se llama biomagnificación. Así funciona. Las toxinas entran en la cadena alimentaria desde abajo. Contaminantes presentes en el agua, metales pesados en el suelo y sustancias químicas absorbidas por plantas y organismos diminutos. Un pez pequeño se alimenta de miles de pequeños organismos y recibe una dosis mínima de toxina cada vez. No es suficiente para matarlo, pero comienza a acumularse. Después, un pez más grande se come muchos peces pequeños. Ahora esa toxina está más concentrada. La dosis es mayor, aunque todavía puede ser tolerable. Luego, un pez depredador se alimenta de numerosos peces medianos y la concentración vuelve a aumentar. Cuando llegas a la parte superior de la cadena alimentaria, la concentración no es solo un poco mayor. En determinadas sustancias puede llegar a ser millones de veces superior a la concentración inicial de los niveles inferiores. Esto no es simplemente una teoría, es algo que puede medirse y que ha sido documentado. En 1966, un científico llamado Charles Worcester estudió águilas que estaban muriendo alrededor de los grandes lagos. Las águilas no estaban siendo envenenadas directamente, comían peces, pero esos peces habían acumulado DDT, un pesticida químico, a través de toda la cadena alimentaria situada por debajo de ellos. La concentración había aumentado tanto en los niveles superiores que los huevos de las águilas se volvían tan frágiles que podían romperse antes de que las crías nacieran. Es decir, las águilas sufrían no solamente por lo que ellas habían comido, sino por todo aquello que su alimento había consumido antes. Eso es lo que puede acumularse dentro de los depredadores: mercurio, plomo, PCBs y sustancias químicas sintéticas que el organismo no elimina con facilidad. Se acumulan en los tejidos, especialmente en la grasa, y aumentan durante toda la vida. Probablemente ya hayas visto una versión de este problema. Seguramente has escuchado recomendaciones sobre limitar el consumo de determinados tipos de atún. No porque el atún sea venenoso por naturaleza,
sino porque es un pez depredador grande, y los peces depredadores grandes se encuentran lo bastante arriba en la cadena alimentaria como para que sus niveles de mercurio puedan ser significativos y merezcan vigilancia. Ahora imagina comer un animal situado todavía más arriba. Un gran depredador terrestre, un oso, un lobo o incluso una orca. La carga acumulada en esos animales puede llegar a ser extraordinaria. Y todavía no hemos hablado de los parásitos, porque los depredadores también pueden albergar otra cosa que a tu sistema inmunitario no le gustaría demasiado. Los depredadores comen carne cruda con frecuencia, y tanto su sistema digestivo como sus músculos pueden albergar parásitos que han evolucionado junto a ese estilo de vida durante millones de años. Uno de los ejemplos más conocidos es un pequeño organismo llamado Trichinella. Puede vivir en el tejido muscular de animales carnívoros. Si una persona come carne infectada sin cocinarla a una temperatura adecuada, las larvas pueden desarrollarse en el intestino y después migrar hacia los músculos. El cuerpo puede inflamarse, aparece fiebre y el dolor puede ser intenso. Históricamente, algunos casos llegaron a ser mortales. La carne de oso es una de las fuentes más documentadas de infección por Trichinella. Y el oso es además uno de los pocos grandes depredadores que los humanos han comido ocasionalmente a lo largo de la historia. Las culturas que consumían carne de oso aprendieron que debía cocinarse muy bien, no simplemente porque supiera mejor, sino porque las consecuencias de no hacerlo podían ser graves. Ahora piensa en un verdadero superdepredador, un animal que ha pasado décadas acumulando parásitos, toxinas y toda la carga biológica procedente de cada organismo que ha consumido a lo largo de su vida. Nuestro cuerpo no está especialmente preparado para asumir ese riesgo, y desde el punto de vista evolutivo, evitarlo tenía sentido. Pero aquí aparece una parte todavía más fascinante, porque existe una fuerza mucho más antigua que nuestro conocimiento de la química, algo que evolucionó dentro de nosotros mucho antes de que pudiéramos comprender nada de esto: el rechazo. Investigadores que estudian la psicología humana de los alimentos han observado algo interesante. Los humanos suelen mostrar una aversión instintiva ante la idea de comer ciertos animales carnívoros. No parece ser únicamente cultural. Algunas formas de este rechazo aparecen incluso en niños antes de que entiendan por completo las normas culturales. Y existen patrones similares en sociedades muy diferentes. Paul Rosen, psicólogo de la Universidad de Pensilvania, dedicó décadas a estudiar la respuesta del asco. Sus investigaciones ayudaron a mostrar cómo los humanos clasificamos determinados alimentos como profundamente desagradables, incluso antes de construir una explicación racional consciente. Desde una perspectiva evolutiva, la idea sería sencilla. Algunos de nuestros antepasados que no sentían ningún rechazo ante determinados alimentos peligrosos podían exponerse con mayor frecuencia a toxinas, parásitos y otras cargas biológicas. En cambio, aquellos que sentían una resistencia instintiva y encontraban ciertos alimentos poco apetecibles, incluso sin entender la razón, podían tener una pequeña ventaja de supervivencia. Esas personas sobrevivían, tenían descendencia y transmitían parte de esas predisposiciones. Y nosotros heredamos algunas de ellas. Ahora mismo, si te pidiera imaginar un jugoso filete de lobo, probablemente algo dentro de ti reaccionaría incluso antes de que terminaras de analizar la idea. Ese rechazo no surge necesariamente de una sola causa. Puede reflejar cultura, aprendizaje y también una historia evolutiva extremadamente larga. Pero aquí viene el giro. No todos los depredadores están fuera de nuestros platos, y las excepciones revelan algo importante. Los humanos comemos peces depredadores, aunque con ciertas precauciones. También comemos caimán, oso y tiburón en algunas culturas. Comemos calamares y pulpos, que son cazadores extremadamente eficaces del océano. Lo que tienen en común es que dependiendo de la especie, se encuentran lo bastante abajo en determinadas cadenas alimentarias o se consumen con una frecuencia lo bastante baja como para que el riesgo siga siendo manejable. La regla no es que jamás puedas comer un depredador. La idea es que, cuanto más arriba se encuentra un organismo en la cadena alimentaria, mayor puede ser la acumulación de determinadas sustancias y mayores pueden ser algunos riesgos. Los animales situados en la parte más alta, como grandes felinos, lobos, orcas o tigres, han pasado toda su vida acumulando aquello que estaba presente en los organismos situados por debajo de ellos. En cierto sentido, son archivos vivos de todo lo que ha recorrido su cadena alimentaria. Comerlo significaría exponerse también a parte de esa acumulación comprimida y almacenada durante años. Nuestros antepasados no conocían palabras como biomagnificación, mercurio orgánico o parásito microscópico, pero aprendían mediante las consecuencias. Generación tras generación, determinadas elecciones resultaban más seguras que otras. Y ahora viene la parte que puede cambiar la forma en que miras tu próxima comida. Muchos de los animales que consumimos habitualmente, como el pollo, la vaca o determinados peces, ocupan posiciones de la cadena alimentaria que históricamente hicieron su consumo relativamente más práctico y manejable. Lo bastante abajo
bajo como para reducir determinados problemas de acumulación química, con riesgos parasitarios que podían controlarse mediante preparación y cocción, y dentro de categorías que nuestras culturas terminaron aceptando como alimento. La comida que consumes cada día es el resultado de una historia larguísima de selección, aprendizaje y supervivencia. Nuestra tradición culinaria no apareció al azar. Fue moldeada durante generaciones por una lógica de supervivencia que comenzó mucho antes de que existiera el lenguaje escrito. La vaca que aparece en tu plato no es simplemente comida. También representa el resultado de incontables decisiones tomadas por nuestros antepasados durante generaciones sin necesidad de escribir ninguna fórmula. Y los animales situados en la parte superior de la cadena, esos que normalmente ni siquiera considerarías como alimento, están allí porque enfrentarse a ellos siempre tuvo costes y riesgos adicionales. Los depredadores no solo podían ser peligrosos de cazar, en determinadas circunstancias también podían presentar mayores riesgos al consumirlos. Y de alguna manera, sin libros de química, sin microscopios, sin saber qué era una toxina ni comprender cómo funcionaba un parásito, nuestros antepasados fueron aprendiendo. Transmitieron ese conocimiento de una de las formas más antiguas que existen, mediante hábitos, preferencias, rechazo, tradición y supervivencia. Y tú estás aquí hoy porque durante incontables generaciones, esas decisiones funcionaron.